Bien, vamos ahora a leer en la palabra del Señor, en la primera carta, en el primer libro de Samuel, primera de Samuel, en el capítulo 2, versículo 27, hasta el fin del capítulo. Así pues, la palabra del Señor. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová: ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo lo escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honren, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Serás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos de tu casa morirán en la edad viril. Y esto te será por señal, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés. Ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciendo: te ruego que me agregues alguno de tus misterios, para que pueda comer un bocado de pan. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra. La semana pasada vimos esta reprimenda, digamos, o esta reprensión de Elí a sus hijos, a Ofni y Finés, que veíamos que fue una reprensión, se puede decir, suave, no fue una reprensión que se viera que gran cosa fueron solamente palabras, no fueron acompañadas con acciones que las pudiera poner en la práctica, ¿no? Bueno, pues hubo esa represión, entre comillas, suave. Pues Dios envía ahora un profeta a Elí que, bueno, pues reprenda a Elí. Elí, pues, él había, por lo tanto, con esa reprensión, sí, había dicho verdad, todo lo que había dicho, pero se le sigue contando como pecado. Esa debilidad que mostró al hablar con sus hijos, pues Dios la consideraba como que lo ha fortalecido a sus hijos en el pecado. Entonces esto es también una seria advertencia por parte de Dios, ¿verdad? En general a todos, no solamente ya es a Elí, sino a todos, que si tratamos pues estas cosas, ¿no? El pecado, la gente, la que nosotros tenemos la responsabilidad, ¿no? Que están bajo nuestra autoridad y que nosotros, pues, de alguna manera podemos impedir, si hay esta solidaridad por nuestra parte, pues nosotros también podemos recibir un mensaje mucho más duro de parte del Señor, una sentencia dura y firme de parte del Señor. En todo caso, fijémonos de que fue un mensaje que Dios envió a Elí por parte del profeta. Pero no hizo lo mismo el Señor, ¿verdad?, con los hijos de Elí. Bueno, sí, él por una parte lo hizo por medio de su padre, de Elí, ¿verdad? Pero no envió a ningún profeta en especial para hablarle.
Con todo y con esto vemos después que este envío de la palabra, ¿no?, por medio del profeta a Elí, pues fue una parte también de una expresión de gracia de parte del Señor, porque de esa manera también lo estaba haciendo llevar al arrepentimiento, a que se diera cuenta de lo que hizo, ¿no?, porque la sentencia era firme, pero que lo pudiera él lamentar y de esa manera pues se pudiera arrepentir también de ese propio pecado. Se puede decir que lo peor castigo, ¿verdad?, que Dios puede hacer a alguien, no, aparte de enviarle la palabra para el arrepentimiento, ¿verdad?, es no enviarle la palabra en absoluto. Si no hay palabra, pues no hay tampoco esperanza de que deje sus pecados ni que se arrepienta. También pues está lo que hemos dicho, ¿no?, que envíe la palabra para endurecimiento en vez de arrepentimiento. Y entonces pues también su condenación también se haya quedado, se puede decir, pues asegurada, certificada. Bien, pues vemos entonces este pasaje, estos versículos, esta reprensión, ¿no?, del profeta. No se nos dice cuánto tiempo había ocurrido. En el versículo 22 se nos dice que ya era muy viejo. En el capítulo 3 ya veremos, se le habían también, ya no veía bien, ya era una persona con mucho peso, ¿verdad? Entonces ya era muy mayor. Y bien, pues entonces lo primero que hace este profeta es recordarle acerca de su sacerdocio, acerca de los privilegios y por lo tanto también responsabilidades que él tenía por ser sacerdote del Señor. Vemos entonces que en el versículo 27 dice: no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en la casa de Faraón. Está hablando entonces de la casa de Aarón. Yo lo escogí por mi sacerdote, como sacerdote mío, ¿verdad? Lo eligió y lo consideró, lo puso en el sacerdocio entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. En un sentido general, pues, es la tribu de Leví, y en un sentido más específico es Aarón y su descendencia. Aarón y su descendencia. Y en este versículo 28 vemos, se puede decir, las atribuciones, acabamos de leer, del sacerdote. El sacerdocio dice que lo escogí para que ofreciese sobre mi altar los sacrificios, ¿verdad?, los holocaustos, y quemase además incienso, ¿no?, ofrendas aromáticas que simbolizan también las oraciones del pueblo del Señor. Y dice también: llevase efod delante de mí, que era por tanto las vestiduras de los sacerdotes, eran las vestiduras sacerdotales, que era también por lo tanto una señal para el resto del pueblo de que él había sido santificado y apartado para este ministerio de sacerdote. Entonces, bueno, pues por todo esto el Señor se encarga también de su mantenimiento y dice: y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Todas las ofrendas de los hijos de Israel eran suyas, si bien la parte que el Señor les había asignado y de la manera como el Señor le había asignado. Y esto pues vemos a que no le había bastado a los hijos de Elí. Querían pues carne fresca, querían pues la parte que ellos escogieran. Bien, pues esto nos recuerda también algo en general, en común para todos los creyentes igual, que es el contentamiento con lo que el Señor nos da. Gran ganancia, nos dice el apóstol Pablo a Timoteo, es la piedad acompañada de contentamiento. Hubo un autor puritano que escribió un libro que decía, pues, el contentamiento cristiano es esa rara joya. Es una joya, es una maravilla, pero es rara, es extraña de ver, porque siempre estamos, pues, descontentos con nuestra condición actual. Siempre queremos más. Siempre nos consideramos maltratados
por la vida, por la sociedad, por el mundo, y a veces no lo decimos, pero la actitud viene a ser esa, como si Dios nos maltratara, no nos diera nuestro merecido. Siempre merecemos más. Cuando, si miramos bien las cosas, si miramos nuestros pecados, ¿verdad? Si sigamos hoy mismo con vida, es una gracia del Señor. No merecemos ni siquiera el aire que respiramos, no merecemos ni siquiera pues la vida que vivimos. Si vivimos la vida, ¿verdad? Pues ya es una gracia de Dios. Entonces, todo lo que el Señor nos da, a partir de ahí, a más de ahí, pues demos gracias a Dios. Gran pues ganancia para nosotros será piedad, servir al Señor, temer al Señor, tener un corazón para el Señor acompañado de contentamiento. No aspirar a más. Si tenemos sustento y abrigo, como dice Pablo también en sus cartas, estemos contentos con eso. Pues eso, ¿para qué más? ¿No? ¿Para qué más? Todo lo que nos enseña la palabra de Dios del querer enriquecerse, de que es la raíz de todos los males, pues es el amor al dinero, del cual pues ha habido gente que pues se han apartado de la fe y han sido traspasados de muchos dolores. Entonces no busquemos enriquecernos o no busquemos pues más de lo que nos haya asignado el Señor a cada momento. El Señor también nos puede prosperar, el Señor también nos puede enriquecer, pero que sea la bendición del Señor, ¿no? Porque la bendición del Señor es la que enriquece y no añade pesar a ellos, dice la palabra de Dios. Si nosotros queremos pues enriquecernos sin la bendición del Señor, no vamos a conseguir nada más que ser traspasados de muchos dolores. Contentarnos con lo que el Señor nos da a cada momento. Bien, pues esto en primer lugar. En segundo lugar también esta acusación que hace acerca de los hijos de Eli, porque dice en el versículo 29, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Vemos, está incluyendo también aquí al Padre, aunque él no lo hizo, pero ya veremos a ver por qué. Dice, habéis hollado mis sacrificios, mis ofrendas. Hollar es pisotear. Es pues, bueno, vemos, tratar de esta manera. Es pisotear. Y dice pues también, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Y dice pues entonces a Elí que los ha honrado más a sus hijos que a mí. ¿Por qué eso? Si ya lo reprendió. Bueno, pues tendría que a lo mejor haberlos intentado quitar del ministerio de alguna manera. No los deshonró, en todo caso. Entonces vemos, ¿no?, que alguien podría decir, no, lees el anterior y dice, Elí no ha hecho nada malo. Tal vez, pero no ha hecho nada bueno tampoco. No hizo lo que tenía que hacer. Entonces aquí se le cuenta por pecado. Y aquí también nos enseña la palabra de Dios, nos recuerda la palabra de Dios, otra cosa también importante, que se peca no solamente por lo que se hace, sino también se peca por lo que no se hace. No se peca pues por lo que uno dice, que también, que es la manera más común de pecar, lo que sale de la lengua, de la boca, sino también se peca, ¿y de qué manera? Por no hablar. Entonces no solamente el pecado de acción, la omisión también es un pecado delante de Dios. Y entonces vemos que de esta manera, ¿quién puede decir, no, ya está? Yo ya estoy limpio, yo ya soy justo, yo ya soy santo por mí mismo. ¿Quién puede decir que no ha pecado nunca? ¿Verdad? Pero no ya por lo que ha hecho, sino por lo que no ha hecho. ¿Quién ha hecho todo lo que tenía que hacer? ¿Quién ha obedecido al Señor todo lo que tenía que obedecer? ¿Quién, pues, ha pasado todo el tiempo que tenía que pasar con el Señor? ¿Quién ha hablado de Dios? Pues a todo el mundo que podía hablar de Dios. ¿Quién ha hecho en su vida y ha cumplido en los mandamientos de Dios que estaban en su mano hacer? Entonces, esto es para que, no es para que nosotros digamos, bueno, pues ya está, no pasa nada, pues, sino para que nos humillemos también delante del Señor, no solamente por lo que hemos hecho, sino también por lo que hemos dejado de hacer.
se le es contado a Elí por pecado. Delante de Dios es también pecado, pues. Y bueno, pues continuamos con la palabra del profeta a Elí. Viendo todo esto, viendo esa acusación, pues la sentencia es la revocación de los privilegios del ministerio a la familia de Elí. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos por poco. Entonces Dios había prometido a Elí que su casa, su familia, su descendencia, para siempre, perpetuamente estarían delante de él. Y ahora pues no es así. ¿Qué ocurre aquí? ¿Dios no mantiene sus palabras? Claro que sí que las mantiene, pero vemos que las palabras de Dios, las promesas de Dios, son también condicionales. Son también condicionales. Entonces es algo también a tener en cuenta. Toda palabra que da Dios, toda palabra que da Dios, y es también, se puede decir, condicional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sale de la boca de Dios. Y Él habla con autoridad. Él habla con autoridad. Él no es un inferior nuestro. Él no es un igual nuestro. Él es un superior nuestro. Y aún la promesa que el Señor nos da es una palabra con autoridad que nosotros hemos de recibir, sometiéndonos a ella. Entonces vemos que siempre hay un elemento de condicionalidad. Hay algunos que también tienen reparos o tienen, pues, se podría decir, escrúpulos, ¿no? En el sentido de que no se sienten a gusto dentro del mundo reformado, hablando de la condicionalidad de las palabras y de las promesas de Dios. Pues solamente insistiendo en la incondicionalidad de la obra de Dios. La incondicionalidad. Y esto, por supuesto, que la incondicionalidad está ahí y es el apoyo de nuestra fe. El pensar que Cristo ha cumplido las promesas, las obligaciones de Dios. Y Él es el sí y el amén para los creyentes, por supuesto. Pero no hemos, pues, de pensar que toda condicionalidad está quitada, ¿verdad? Dios es fiel a sus promesas, pero también es fiel a sus amenazas. Y es fiel también a sus advertencias. Entonces vemos que Él es fiel y para entablar esa relación con Él es una relación de fidelidad mutua. Por supuesto, nuestra fidelidad no es perfecta, pero tiene que haber fidelidad. Dios es fiel. Andar en pacto con Él es andar en fidelidad mutua. Entonces vemos que Dios establece pactos con los creyentes. Dios establece también, pues, pactos particulares. Y en realidad, fijémonos que Malaquías está hablando del pacto de la casa de Leví, el pacto del sacerdocio. Y fijémonos en Malaquías, en el capítulo 2, versículo 4, está hablando de estas palabras, estas promesas del pacto, sacerdocio levítico. Sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví. Ha dicho Jehová de los ejércitos: mi pacto con él fue de vida y paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Dice: la ley de verdad estuvo en su boca, y iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Vemos, estas son las, se puede decir, condiciones, ¿verdad? Lo que Dios establece del pacto de Leví. Por lo tanto, esto es autoridad. Entonces, estas son las condiciones. De su boca el pueblo buscará la ley. De sus labios los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Es el mensajero de Dios. Pero dice: pero vosotros habéis apartado del camino. A los sacerdotes lo dice: habéis hecho tropezar a muchos en la casa en la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Si se cumple, por lo tanto, esta palabra, ¿verdad?
pues es para vida si pues se quebranta el pacto. Es algo también a tener en cuenta para pensar acerca del pacto de la gracia, ¿verdad? El pacto de la gracia, como decíamos, es incondicional, ¿verdad? El hecho en Cristo, pero los creyentes, Dios se nos habla ahora en el tiempo, ¿verdad? Y lo hace también en base a condiciones. El Señor integra en el pacto también a los hijos de los creyentes, ¿verdad? Antes de que haya fe en ellos. Así, por lo tanto, vemos que el pacto también se puede quebrantar, ¿no? Aquellos que piensan solamente del pacto de gracia como hechos solamente y exclusivamente con los escogidos, pues no hay apostasía alguna. Pero la Biblia enseña que puede haber apostasía, ¿verdad? ¿Qué nos enseña Hebreos 10? ¿Qué nos enseña Hebreos 6? Sino la posibilidad real de apostasía. No, por supuesto, que los elegidos pierdan la salvación, sí, de aquellos que Dios había pues integrado en el pacto y también pues habían beneficiado de las bendiciones del pacto de gracia, las bendiciones comunes, las bendiciones externas del pacto de la gracia. Bien, pues vemos ahora también cómo la sentencia de Dios es un principio espiritual. Dice: yo honraré a los que me honran, pero los que me desprecian, todo esto en el versículo 30, y los que me desprecian serán tenidos en poco. En esta reciprocidad, ¿verdad?, en el trato, Dios honra a los que le honran a Él, ¿verdad? Y aquellos que lo desprecian, Dios los va a despreciar. Entonces hay esa reciprocidad. Podemos mirar un poco de frente, vemos que esto es una indicación clara. Toda honra proviene de Dios. Toda bendición proviene de Dios. Si la gente nos reconoce, si la gente pues tiene algún respeto por nosotros, pues eso proviene del Señor. Y eso lo da el Señor a quienes lo honran. También toda deshonra, toda infamia, toda injuria proviene del Señor. Toda injuria, toda infamia que pueda recibir un hijo de Dios, ¿verdad?, que haya andado fielmente delante de Dios, es solamente por un tiempo. Primera de Pedro dice que en aquello que pues os infaman, os injurian, pues ellos glorificarán a Dios en el día de la visitación. Es solamente por un tiempo. No pueden acusar injustamente como a Jesucristo le acusaron injustamente, pero no dura para siempre. Aquellos pues que deshonran a Dios serán deshonrados por Él, pero eso sí que durará para siempre. Bien, pues hemos de honrar a Dios. Ese es el mayor bien para nosotros. El mayor bien no es buscar nuestra propia honra. El mayor bien para nosotros no es buscar nuestro propio bien. El mayor bien para nosotros, ¿cuál es? Buscar la gloria de Dios. Buscar la gloria de Dios. Entonces, pues, nosotros como creyentes, nuestra iglesia como tal, también hemos de promover al máximo la honra de Dios. Los cultos, ¿verdad?, que damos a Dios, públicos, es para la gloria de Dios. Hemos de pues asistir a ellos pensando que es para la gloria de Dios. Hacerlo todo pues para la gloria de Dios. Promoviendo al máximo el culto a Dios, promoviendo al máximo la honra debida al nombre del Señor. Vemos ahí está nuestro bien. El Señor, como hemos dicho, si nos beneficia, si el Señor nos honra, pues consideremos esto también siempre como una gracia, no como algo que pues el Señor nos debe, no es como algo, un mérito que hemos contraído, porque sabemos que si bien hacemos pues lo que podemos, ¿verdad?, y hacemos a lo mejor algún servicio, pero también todo galardón, ¿verdad?, toda recompensa no es una paga, es un galardón que recibimos del Señor en gracia. Bien, pues fijémonos ya, por último también, el anuncio del juicio que da, un anuncio duro, un anuncio severo de juicio, de cortar pues la descendencia del sacerdocio, la descendencia del sacerdocio al Señor. Y aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de tu casa y de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Vemos que eso es también un juicio, una maldición
pues para una casa. Por supuesto que no estamos en absoluto de acuerdo con lo que enseñan según qué lugares acerca de las maldiciones generacionales, etcétera, etcétera, pero hay que recordar que Dios también piensa en familias, como también piensa en congregaciones, como también piensa en naciones, y hay una responsabilidad compartida, una responsabilidad comunitaria, y hay también pues bendiciones para toda una familia, para toda una congregación, para toda, etcétera, etcétera, también juicios y maldiciones. Entonces, por supuesto, esto no es para decir que lo que ellos dicen está bien, por supuesto que no, porque sabemos que los creyentes, cuando venimos a Cristo, cuando somos injertados en Cristo, el Señor, ya no somos hijos de otros padres, ¿verdad? Ya no hemos nacido, ya no andamos según la vana manera de vivir heredada de nuestros padres. Estamos en Cristo, somos nuevas criaturas en Él, ¿verdad? Hemos nacido del alto, hemos nacido del Espíritu, y no tenemos que ir rompiendo una por una, ¿verdad? Los pecados que nos aten a nuestros mayores, porque eso los rompió Cristo en la cruz. Eso los rompió Cristo en la cruz. Nosotros somos libres, ya no somos hijos de maldición, ya no somos hijos de ira. Nosotros, el Señor nos ha puesto a los creyentes en Cristo para bendición. Bien, pues vemos también que está también anunciando, a partir del versículo 33, el cortar a todos los suyos en edad viril, en edad joven del sacerdocio, del ministerio. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos de tu casa morirán en la edad viril. Entonces, para confirmar esta palabra, dice: esto te será por señal, que acontecerá a tus dos hijos, que ambos, a Ofni y Finés, ambos morirán en un solo día. Bien, dice también: me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido, es decir, del Rey, todos los días. En principio, esta palabra podemos verla cumplida, en primer lugar, en Primera de Reyes, el capítulo 3, en el versículo... Primera de Reyes, capítulo 2, Primera de Reyes, capítulo 2, los versículos del 27 al 35. Cuando Salomón llegó al trono, vemos que el sumo sacerdote Abiatar también estaba compinchado, ¿verdad?, con el rival Adonías de Salomón, el rival de Salomón. Y entonces vemos como aquí Salomón echó a Abiatar del sacerdocio de Jehová para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Había pasado 3 generaciones, ¿no? Samuel primeramente, que era pequeñito, pasaría toda su vida, David, ¿verdad? Y ahora Salomón, al principio de su reinado. Las palabras de Dios a veces tardan en venir, los juicios a veces tardan en venir, a veces también las bendiciones tardan en venir, incluso generaciones, como vimos en el libro de Esdras. En todo caso, fijémonos, ¿no?, este sacerdocio levita, ¿verdad? El sacerdocio levita de Elí no era el que iba a permanecer perpetuamente para siempre, como tampoco iba a permanecer para siempre el sacerdocio de Abiatar, que fue destituido, o del sumo sacerdote que lo sustituyó. Cuando ya vino el fin, cuando vino el juicio, cuando Jerusalén fue llevada al exilio, también se cortó. Y se reanudaron, sí, hubo sumos sacerdotes, ¿no? Sumos sacerdotes en Israel. Y en el tiempo de Jesús estaba Anás y Caifás, ¿verdad? Pero también vino al final el juicio y fue cortada también Jerusalén, y el templo en Jerusalén fue arrasado. No hay más sacerdotes levitas, ya no hay más sumos sacerdotes consagrados conforme a la voluntad de Dios, aquel que Dios había escogido. Entonces el sumo sacerdocio
verdad del Antiguo Testamento es tipológico, enteramente. Estas palabras que nos están hablando de Jesús, estas palabras que están hablando de un sacerdocio que permanecerá para siempre, se cumplen solamente en Jesucristo. En Jesucristo, de la misma manera que solamente se cumplen en Jesucristo la promesa de Dios a David, de que su reinado será para siempre. Él es Jesucristo, el verdadero sacerdote de Dios. Él es el sumo sacerdote de Dios, cuyo ministerio dura para siempre y que Dios pues siempre lo recibe. Entonces siempre recibe su ofrenda en la cruz del Calvario. Siempre recibe la intercesión que Él hace en el cielo por su pueblo, pues presentando siempre los méritos de su muerte en la cruz, guardándolos, ¿verdad?, protegiéndolos, preservándolos en este tiempo malo. Jesucristo es el verdadero profeta de Dios, el verdadero rey, y vemos es el sacerdote que anda para siempre delante de su ungido, delante del rey, y es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y su sacerdocio y su ministerio dura para siempre y no cae nunca en saco roto y nunca pues viene al fracaso. Y es de esta manera como Jesucristo para siempre está pues salvando a su pueblo, a su verdadero pueblo, y pues puede presentar para siempre perfectos por una sola ofrenda a todos aquellos que han confiado verdaderamente en Él. Pues nuestro corazón confía, hermanos, solamente en Él, en nuestro único, verdadero y absolutamente autosuficiente y suficiente Salvador y sumo sacerdote para nosotros. Que así sea. Amén. Oramos al Señor.